Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Habrá cisma. Los lefebrianos dicen no a la propuesta del Vaticano. Estos son los motivos. El Vaticano rechaza la mesa de Trump sobre Gaza. Hay puntos que dejan perplejo. Una cruz gigante de 17 metros corona la Sagrada Familia de Barcelona. La fe transformó la vida de Khloe Kardashian para siempre. No necesito más. Era obispo, ganó un Emmy y ahora será beato. La historia de Fulton Sheen. Me place estar nuevamente con ustedes y en compañía del Padre Carlos compartirles la actualidad noticiosa de la Iglesia, el bienestar, la salud de la gran familia católica en el mundo. Bienvenidos sean todos ustedes. Padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, qué alegría poder compartir este espacio. Tenemos salud, tenemos vida y con una gran devoción celebramos el novenario preparatorio a la gran fiesta de San José. Para mí es una persona tan significativa, desde niño lo he compartido en varios momentos por mi abuela paterna, Rosario. Ella era una loca enamorada, es la palabra loca enamorada de San José. El primer hijo, el tío mayor mío, tío paterno, era José de Jesús, la primera tía Josefina. Y ella siempre hablaba de un 19 de marzo, o un día 19 de mes. Un hijo consiguió el empleo, se casó, se libró de un accidente. Siempre había una gracia de San José. La abuela murió de un cáncer de páncreas y agonizaba, y los médicos decían, no entendemos por qué esta señora no se muere. Y agonizó durante varios días, que en la madrugada de un 19 se presentó al cielo. Imagino que por mano de San José, y de ella aprendí esta devoción tan bonita. Y en este novenario que ya hemos empezado, tendremos la fiesta el jueves de la próxima semana. Aprendamos a amar profundamente al patrono de las causas imposibles. Padre, a propósito de San José, ¿por qué los miércoles son josefinos? Yo sé que con varios santos, Pedro Julián, San Alfonso María de Ligorio, el Papa Pío IX, hubo, digamos, esa determinación de los miércoles. La Iglesia cada día de la semana los dedica a distintos santos. Hoy mucho, por ejemplo, el lunes se ha dedicado mucho al Señor de la Misericordia, aunque han habido otras advocaciones. Los martes a los ángeles, aunque hoy es mucho a María Auxiliadora. Los miércoles a San José, los jueves a la Eucaristía del Sacerdocio, los viernes a la Pasión de Cristo, los sábados litúrgicamente se honra a la Virgen y el domingo es la resurrección del Señor y es el triunfo de la vida sobre la muerte. Son como días fomentando de alguna manera la devoción y el cariño especial a momentos centrales de nuestra redención y a personas centrales dentro del plan de salvación. Yo sabía de algunos de esos días, pero me llama la atención el lunes a las ánimas del purgatorio y los martes a los ángeles. A los ángeles. La piedad popular en nuestra tierra es mucho María Auxiliadora, pero digamos la Iglesia tradicionalmente a los ángeles, aquellos queridos mensajeros del cielo, y los lunes no solamente a las benditas almas del purgatorio, sino también que ahora se dedica mucho a Jesús de la Misericordia,
por Santa Faustina Kowalska y por una devoción que ha adquirido una gran preponderancia, sobre todo con San Juan Pablo II. Así es, bueno, estaremos entonces la próxima semana, si Dios lo permite, haciéndole un homenaje al glorioso San José. Padre Carlos, hablemos de cosas delicadas, porque dentro de la iglesia se mueven cosas que son preocupantes. En este momento se está hablando de que hay un problema grave, una posible división entre la iglesia y los lefebrianos. Antes de pasar a la nota, cuéntenos quiénes son los lefebrianos. Marcel Lefebvre fue un obispo que fue un hombre bueno, fue un hombre virtuoso, fue un hombre prudente, pero tal vez en su interpretación o entendimiento de la fe nunca reconoció el Concilio Vaticano II como una obra del Espíritu de Dios y aplicable a nuestros tiempos. Desde esa época tomó distancia y no reconoció la autoridad de los padres conciliares y de ahí en adelante de los papas después del concilio. Aunque hubo algunos diálogos y acercamiento con él formó su propia comunidad, la comunidad San Pío X, la comunidad sacerdotal San Pío X, y un punto de inflexión fue cuando nombró, o mejor, consagró, ordenó obispos. Recuerdo para la época serían 4 obispos, fue un dolor para la iglesia porque fue el comienzo de un cisma, porque los sacerdotes con su muerte hubieran terminado, pero los obispos podrían seguir ordenando nuevos sacerdotes. Ahora se ha puesto nuevamente sobre el tapete porque para julio próximo han anunciado nuevas ordenaciones episcopales y la iglesia ha buscado un diálogo, pero parece que no es el momento eclesial y que la fraternidad sacerdotal San Pío X no reconoce, digamos, como esa ortodoxia y esa fidelidad a la doctrina cristiana, digamos, en los líderes que hoy están al frente de la iglesia. Exactamente, veamos entonces esta nota donde queda claro que los lefebrianos no quieren aceptar la petición de la iglesia de no nombrar obispos y van a seguir adelante con eso. Hay distintos modos de romper con Roma. Están los herejes que niegan una verdad de fe, están los apóstatas que no rechazan una verdad sino todo, y están los cismáticos, aquellos grupos que abrazan la fe pero rompen la unidad de la Iglesia y concretamente con el romano pontífice. Para el Vaticano lo que está haciendo la fraternidad sacerdotal Pío X, comúnmente conocidos como lefebvrianos, es eso, un cisma. Quieren ordenar obispos sin la aprobación papal, algo que el Código de Derecho Canónico condena en el punto 1387. El 12 de febrero hubo una cumbre en Roma. El Vaticano pidió que la fraternidad cancelase las ordenaciones de obispos anunciadas para el 1 de julio. Les ofrecieron a cambio una mesa de diálogo teológico, porque detrás de todo, el problema de fondo es el Concilio Vaticano II y la reforma litúrgica que la fraternidad rechaza. Tras varios días de reflexión, los lefebvrianos anunciaron que seguirán adelante con las ordenaciones. Señalan que la mesa de diálogo del Vaticano es forzada porque la mano tendida con la que se propone dialogar está acompañado por otra que ya está preparada para castigar. En otras palabras, no ven diálogo teológico posible si la meta ya está predefinida, adaptarse a Roma. En cualquier caso, no se trata de una decisión fácil para las dos partes. En los últimos años las relaciones se habían hecho más fluidas. Así lo aseguraba el responsable del Vaticano, encargado del diálogo con la fraternidad. He notado que ya no hay un espíritu polémico, sino constructivo, y que los diferentes puntos de vista u opiniones que tenemos sobre algunos temas no tienen por qué llevarnos necesariamente a la división, sino a un enriquecimiento mutuo, claro. La fraternidad nació en 1970. Su carisma está centrado en la formación sacerdotal. Sin embargo, fue una institución muy crítica con algunos aspectos clave del Concilio Vaticano II, como el ecumenismo, la colegialidad episcopal o la reforma litúrgica. Tanto es así que a finales de los 80, su fundador, Marcel Lefebvre, provocó ya un cisma precedente al ordenar obispos sin aprobación pontificia. En 2009, Benedicto XVI los readmitió y se abrió una etapa de mayor diálogo que ahora parece que volverá a romperse. Muy triste que esté ocurriendo esto dentro de la iglesia. Se está hablando, padre, de un posible cisma. Por favor, explíquele esto a todas las personas que no entienden qué significa esta palabra. La palabra cisma es simplemente división. La iglesia es un inmenso jardín con distintas flores
y hay personas, digamos, más ubicadas a la derecha o en un lado de la ortodoxia, para no utilizar categorías políticas, y otras más al otro lado de la ortodoxia. La tarea del papado, de un pontificado, es no solamente confirmar en la fe a los hermanos, sino mantener la unidad. Y eso es lo que han intentado los distintos papas, desde Juan Pablo II, en vida de Monseñor Marcel Lefebvre, sin éxito. Luego un diálogo un poco más fluido con el Papa Benedicto XVI, y ahora vuelve a tomar distancia. El juicio no lo conocía muy fuerte, cuando dice, usted tiene una mano tendida para dialogar, pero otra para castigar. En el fondo, como quien dice, no hay confianza en el diálogo. Y esto en un lado de un grupo, digamos, que está más en la ultraortodoxia, pero está al otro lado de la heterodoxia, que es el caso de la Iglesia alemana, donde también hay peligro de cisma, y veo lo complejo, por ejemplo, para el Papa León, hay que orar mucho por él, para que le dé la sabiduría, con estos líderes de iglesia, digamos, esta fraternidad sacerdotal San Pío X, que ellos, o sea, están convencidos de que están en la pura ortodoxia de la Iglesia, al rechazar ciertos aspectos establecidos por el Concilio Vaticano II, como los alemanes están convencidos que la forma en que ellos quieren jalonar la Iglesia es por ahí. Es el misterio del pecado, es el misterio del hombre, y en esto hay que orar mucho por el Papa, y definitivamente decimos, estamos con el Santo Padre en todo esto. La Fraternidad San Pío X está presente en 60 países, o sea, está bien difundida, y a ella pertenecen aproximadamente 800 sacerdotes. Padre Carlos, es claro que ellos están en franca rebeldía frente a la Iglesia. Y yo quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué es más importante dentro de la Iglesia? ¿La unidad que han querido los papas, yo creo que todos, y muy especialmente ahora el Papa León, o la verdad? Yo creo que las dos, y no hay que oponer una con la otra. Jesús, en la oración sacerdotal en Juan 17, dice que todos sean uno, como tu Padre y yo somos uno. Y el escándalo de la división genera desánimo en muchos creyentes a mitad del camino, creyentes fríos, que dicen, pues si la propia Iglesia les ve uno sus peleas y sus divisiones, de manera que la unidad es muy importante. Y la verdad es Cristo, es simplemente la interpretación que tenemos sobre el misterio de Cristo. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la verdad, de manera que la verdad es Cristo. Los papas han dicho algo muy lindo: nosotros no tenemos la verdad, nosotros servimos a la verdad, que es Cristo. Pero repito, los alemanes, la Iglesia alemana, creerá que la verdad de Cristo es como ellos la conducen. Los lefebvrianos pensarán que como ellos dicen, pero nosotros pensamos que hay una palabra final o una instancia final, y en esto es el Papa. Roma locuta, causa finita. Roma hablado, ya se termina un proceso o se toma una determinación. Roma locuta, causa finita, la causa termina. Yo creo que en esto es trabajar mucho cierta docilidad, digamos, al pontificado. Yo diría, uno no obedece cuando tú ves un superior, que es una persona que no ves la presencia de Cristo en ella, en un superior, porque tú dices, es una persona mundana, es una persona que no tiene los intereses del Evangelio. Pero creo que de ningún papa reciente podemos decir eso. Aún en el caso de Francisco, que tuvo, digamos, salidas en falso, como la famosa fiducia súplicas, estas bendiciones completamente regulares y rechazadas mayoritariamente por la Iglesia. Creo que la Iglesia en su momento reculó y dijo, de pronto no es por ahí, pero en general los papas hablan en nombre del Evangelio, y creemos que ha habido, con el Papa León, uno ve un hombre bueno, ve un hombre prudente. Qué pesar que los lefebvrianos, la fraternidad sacerdotal, haya cerrado de un portazo
el diálogo con ellos. Padre Carlos, entonces se da un cisma. ¿Qué pasa con la comunidad esta? ¿Que podrían quedar excomulgados? ¿Qué sigue con ellos? ¿Qué podría pasar? A ver, Gamaliel, el gran fariseo, el gran preceptor o maestro de Saulo, luego Pablo en su momento, él cuando iban a azotar a Pedro y a Juan, nos relatan Hechos de los Apóstoles porque anuncian el nombre de ese, hablando de Cristo en la comunidad naciente, les dice con mucha sabiduría, a ver, hubo un tal Teudas o un Judas el Galileo, que fueron líderes que soliviantaron, eran buenos oradores, mucha gente los siguió, entonces les dice Gamaliel con gran sabiduría, si es cosa de hombres, esto acabará, esto no va a seguir, si es de Dios, en el caso de Cristo, ustedes se exponen a luchar contra Dios. Yo pienso que estos movimientos puede que continúen, pero no serán fuertes. Hablar de 800 sacerdotes cuando somos 400.000 sacerdotes en el mundo no es hablar realmente de un cisma importante. No quiero minimizarlo, no debería haber un cisma, pero no es un cisma importante. Fue mucho más importante el cisma con Lutero, que también quiso ser fiel a la doctrina, la manera como la interpretó con un purismo exagerado, y llevó un cisma que ha generado muchos millones de cristianos evangélicos o cristianos no católicos, como una protesta, de ahí que su nombre originario fue los protestantes, porque surgen como una protesta contra cierto espíritu eclesial en el siglo XVI y contra las famosas tesis de Wittenberg, 95 tesis que colocó en las puertas de la catedral allá en Wittenberg Martín Lutero hace 500 años, pero es una realidad, el ser humano. Crear unidad no es fácil, es fundamentalmente una acción del Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu de la unidad. Oremos para que haya unidad en la Iglesia. Así lo ha dicho muy bien, Padre Carlos. Hay que orar mucho por el Papa León para que sepa tomar decisiones muy equilibradas en este momento difícil en que hay dos sectores de la Iglesia que tienen ideas que van en contra de la doctrina de la Iglesia. Pero bueno, pasemos a otra noticia que a algunas personas las ha preocupado o han quedado como ¿por qué? Y es que el Vaticano no aceptó hacer parte de la Junta de Paz que propuso el presidente Trump. El Vaticano se desmarca de Estados Unidos y no participará en la Junta de Paz de Trump, una iniciativa del presidente americano que tenía como prioridad la reconstrucción de Gaza en la etapa posguerra. Fue el máximo diplomático de la Santa Sede, el cardenal Parolin, el que anunció en enero que el Papa había recibido la invitación y que pensarían qué hacer. Casi un mes después, el Vaticano ya ha tomado una decisión. No se unirán a esta organización por dos motivos. Primero, su naturaleza particular. La Santa Sede es un Estado soberano, pero con matices. Por ejemplo, a nivel económico, Parolin ya dijo que no estaban en condiciones de hacer la aportación que se pedía, 1.000 millones de euros, para asegurarse una silla en el Consejo Permanente. Y según Trump, los países están dando mucho dinero. Vamos a contar con todos los líderes mundiales. Están aportando enormes cantidades de dinero y creo que esto va a ir mucho más allá de Gaza y que habrá paz en todo el mundo. Y aquí está el segundo punto que no le cuadra al Vaticano. Al principio esta Junta de Paz estaba diseñada solo para mirar a Gaza, pero parece que Trump estaría intentando hacer la competencia a la ONU, una especie de organismo alternativo. Evidentemente hay algunos puntos que nos dejan un poco perplejos, hay algunos puntos críticos que necesitarían una explicación. Una preocupación es que a nivel internacional sea sobre todo la ONU la que gestione estas situaciones de crisis. Este es uno de los puntos en los que hemos insistido. Poco después de la declaración de Parolin, Trump dio una rueda de prensa en el avión presidencial. Le preguntaron sobre la ONU. El presidente estadounidense sigue pensando que este organismo no ha hecho lo suficiente. Estamos trabajando en colaboración con las Naciones Unidas. Si la ONU está ahí, es porque no ha estado a la altura de su potencial. Las Naciones Unidas tienen un gran potencial, pero creo que quizás nos odien un poco, aunque contamos con los mejores líderes del mundo en la Junta de Paz y lo haremos en colaboración con la ONU en algunos casos. A ver si conseguimos que la ONU se ponga las pilas.
Sobre la Junta de Paz, presidida por Trump, siguen las dudas sobre cómo será el modelo. Se invitaron a más de 60 países, al menos 35 han aceptado: Argentina, Israel, Arabia Saudí o Egipto. Además del Vaticano, tampoco acudirán Francia o España. Italia, por ejemplo, irá como Estado observador. El gobierno de Meloni quería participar, pero su constitución no se lo permite. El artículo 11 dice que no pueden ceder soberanía, es decir, tendría que compartir igualdad de poder con otros países y claramente, en este caso la autoridad de la Junta, recae sobre Estados Unidos. Padre, yo no podría decir si la ONU ha hecho o no lo suficiente para solucionar los diferentes conflictos que hay en diferentes puntos de la geografía terrena, ¿cierto?, del mundo. Pero el hecho de que estos conflictos se extiendan tanto en el tiempo sí indica que algo está fallando. No es bueno aceptar, digamos, iniciativas como esta que propone el presidente Trump, que podría de pronto ser una solución efectiva. Qué complejo este orden mundial que se hizo después de la Segunda Guerra, la Comunidad de Naciones, luego configurado como la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y tantos organismos que pienso que en principio fueron creados con la mejor intención, el multilateralismo, y sin uno ser ni mucho menos politólogo o sin saber demasiado de geopolítica mundial, uno ve que son organismos que se han ido burocratizando, que tienen nóminas costosas, que hacen reuniones, pero que más allá de hablar y de discutir, se quedan como en decisiones simbólicas que no tienen relevancia o no tienen, digamos, un carácter obligatorio para los países. ¿Quién más ha hablado que la ONU en la guerra de Israel en Gaza, diciendo hay una crisis humanitaria, se han violado derechos humanos? Pero Israel, tal vez aupado por los Estados Unidos de Norteamérica, poco más ha hecho caso de la ONU. ¿Quién ha hablado más que la ONU en el caso de Ucrania y la violación de derechos humanos de Rusia, que unilateralmente invadió a Rusia hace 4 años, febrero del 2022? Y entonces se vuelve un organismo inoperante. En ese sentido, los americanos, que son muy pragmáticos, muy prácticos, y más este presidente Trump, que ha sido toda la vida empresario, dice: esto no es con discursos, esto no es con resoluciones, esto no es con palabras, esto es con dinero, esto es con hechos, esto es con voluntad política. Él quiere acompañarse de otras naciones, pero Estados Unidos por sí mismo, él solo, es capaz de emprender un proyecto multimillonario de miles o decenas de miles de millones de dólares para la reconstrucción de Gaza. Ojalá en buena hora y que sea para el bien de los gazatíes y no hayan otros intereses detrás. La Iglesia, que es prudente, ha dicho: yo observo esto, pero no me comprometo, soy un Estado, no tengo la capacidad económica de aportar 1.000 millones de euros, que lo creo. Cuando hablan de los tesoros de la Iglesia tiene obras de arte y tiene edificios artísticos decorados, pero hasta ahí. Pero en dinero material, Colombia es un país mucho más rico que el Vaticano. Colombia es un país tercermundista. Es que el Vaticano es un estado minúsculo, entonces toda esa narrativa de leyendas y el dinero, tiene obras de arte y tiene edificios del Renacimiento, y para de contar. El Vaticano dice: no puedo hacerlo. Y segundo, vamos mirando. Yo creo que la preeminencia es ser para Naciones Unidas. En principio sí, y en la teoría sí, pero en la práctica se ha mostrado un organismo débil para hacer efectivas las resoluciones que toma frente a un Estado, la arbitrariedad de un Estado. Padre, no puedo pasar por alto, seguir a un siguiente video sin preguntarle a usted qué opina sobre Donald Trump. Tan difícil. Yo creo que le ha hecho un favor a Venezuela, creo que le ha hecho un favor a Irán, creo que le puede hacer un favor a Cuba, una dictadura de más de 60 años. El socialismo no es sino palabras bonitas, los pobres, la igualdad, pero la pobreza, donde llega el socialismo hay pobreza, en Nicaragua, en Cuba,
Venezuela, la misma Bolivia donde ha llegado, la Argentina y niveles altísimos de corrupción. Entonces, como discurso es muy bonito y es muy llamativo, pero como ejecutores han sido malos administradores y malos ejecutores. En ese sentido, la derecha, con errores indiscutiblemente, con equivocaciones grandes, también con casos de corrupción, ha mostrado una mejor gestión, una mejor administración. Donald Trump es una persona muy controvertida, creo que es un hombre ya casi con 80 años por encima del bien y del mal, y el poco le importa lo que diga la prensa. Nosotros somos una prensa en el mundo, la prensa americana, los veo medios británicos, españoles, no sé qué, muy a cierto discurso prevenido, pero digamos está generando un nuevo orden mundial por ser el país que es. Y pienso que, vuelvo a repetir, creo que en Venezuela lentamente va a haber un cambio para bien. Pienso que en Cuba puede haber un cambio, esperemos que para bien, derechos, más libertades, más inversión económica, menos pobreza, menos subdesarrollo. Pienso que en Irán, que es indescifrable porque es una teocracia, no es una democracia, una teocracia, gobernando con base en el Corán islámico, pero en principio uno oye barbaridades de estos líderes iraníes. Entonces sé que es un hombre de un talante muy fuerte, poco democrático, pero también por sus frutos los conoceremos más allá de sus discursos. Hay muchos católicos en Estados Unidos, sobre todo hispanos, que lo apoyaron y lo eligieron, fue por el voto hispano de muchos católicos, que a algunos les duele. Dicen este discurso de inmigración, antiinmigrante, todos dicen Obama, que hablaba de derechos humanos, Barack Obama, exilió, expatrió, sacó más inmigrantes sin discurso que con discurso. El discurso netamente anti-inmigración es un discurso odioso para nosotros los latinos, pero hubo más, no sé, tal vez de forma hipócrita. El discurso demócrata, hablan de derechos, pero sacaron inmigrantes los que quiera. Entonces, este es un tema muy complejo de abordar. Exacto, y no se trata de santificar para nada a Donald Trump, porque usted lo ha hecho, es controvertido, ha tenido algunas, pues, no sé... salidas en falso. Sí, muchísimas. Pero el solo hecho, padre, que ya sea pro vida, habla bien de él. Y el hecho de que promueva la oración abiertamente, públicamente, también es algo bueno. Hay defensa de la religión, que es que aquí atropellan la religión, el secularismo quiere ahogar cualquier expresión religiosa, y él lo dice abiertamente: el cristianismo es hoy por hoy la religión más perseguida en el mundo. Es un hombre pro vida, es un hombre pro familia, discurso antiideológico, porque hay una ideología absolutamente perversa que quieren tomar los niños. Este movimiento woke, el wokismo muy enquistado en la izquierda demócrata de los Estados Unidos, está generando unos daños en los niños, en la juventud, donde ya es la ideología la que determina la educación, la orientación afectiva, sexual, emocional de un niño, ya no son sus papás. Entonces, yo pienso que hablar de valores, dicen algunos tradicionales, yo no digo solamente tradicionales, hablo de valores que la misma naturaleza va enseñando. Es que no todo lo que es nuevo o lo que se vende como progresismo, como innovación es bueno. De hecho, vemos el modelo de familia, de matrimonios hoy día, lo hablamos aquí en algún programa, las familias poliamorosas, eso es una, no sé la palabra, una defecio frente a todo lo que es el proyecto, digamos, de un amor natural. No hablemos simplemente de la moral judeocristiana, es una ética universal. No habla, que es que la iglesia no puede hablar que tiene pecado, precisamente porque tiene pecado la iglesia y porque conoce, dice, por ahí no es el camino, no es el camino. Entonces hay muchas ideologías y me parece en ese sentido que está bien. En otras es un neoliberal fuerte de la riqueza, por la riqueza y para ellos, América para los americanos. Él de alguna manera lo ha propuesto así, retomando la doctrina Monroe de hace muchas décadas.
pero es que defiende los intereses de su país, como nosotros esperamos que Chávez debió haber defendido los intereses de Venezuela y se dedicó a darle millones de dólares de muchos países en América Latina y dejó empobrecer Venezuela. Chávez debió haber dicho en su momento Venezuela para los venezolanos y hacerles un país próspero y un pueblo próspero. Pero bueno, no soy experto en temas políticos. El caso, padre Carlos, y perdóneme el comentario que voy a hacer, pero si el presidente Trump logra que Cuba vuelva a ser un país libre, lo voy a poner en el fondo de pantalla de mi computador. Yo no lo colocaría porque yo aprendí a no canonizar a nadie, pero también sí digo, a Venezuela, si no es Estados Unidos, nadie baja a este dictador. En Cuba tienen que abrirse al mundo, llevan 60 años encerrados en una ideología, y uno sabe que hay una élite comunista que viven como los ultrarricos y hablan el discurso igualitario, no sé qué, pero es discurso, pero en el fondo se sirven de los pobres para tomar el poder, pero luego son a veces más tiranos con los pobres porque los oprimen, les quitan libertades y los mantienen a punto de subsidios, pero es un nivel de vida muy bajo. Exactamente, mientras los gobernantes se enriquecen, padre. Pero bueno, eso sería una de las noticias más maravillosas. Pero hablando de buenas noticias, hay mucha gente que está feliz porque ya falta muy poco para que se termine la construcción de la mega iglesia. Catedral. Esta es catedral, padre. A la Sagrada Familia. Yo siempre he hecho iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona. Vean ustedes. Este fue un momento muy esperado, la colocación de la última parte de la cruz de 17 metros en la torre central de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, diseñada por Antonio Gaudí hace más de 140 años. Con ella el edificio alcanza los 172,5 metros de altura. La idea es que esta torre se pueda visitar a partir del 2028. Ahora, lo que las autoridades y fieles esperan es que el Papa León XIV venga a la Basílica. Podría ser en junio, cuando se habla de una posible visita del pontífice a España, aunque el Vaticano por el momento no lo ha confirmado. Benedicto XVI sí que visitó este templo en 2010 para su dedicación y, como no podía ser de otro modo, habló del valor de la familia. Junto a ellos deben estar siempre los progresos morales, como la atención, protección y ayuda a la familia, ya que el amor generoso e indisoluble de un hombre y una mujer es el marco eficaz y el fundamento de la vida humana en su gestación, en su alumbramiento, en su crecimiento y en su término natural. Solo donde existen el amor y la fidelidad, nace y perdura la verdadera libertad. En 2025 el arquitecto Gaudí fue declarado venerable. El sueño de muchos barceloneses es que León XIV en persona lo beatifique en la basílica a la que tantas energías dedicó. Con la Torre de Jesús, entonces esta iglesia se convierte en la más alta del mundo. Padre Carlos, usted la conoce, yo pienso que usted debe sentir mucha alegría de que ya en poco tiempo va a estar terminada. Mucha gente la hemos conocido, ir a Barcelona y no estar en la Sagrada Familia es no ir a Barcelona. Antonio Gaudí no solamente fue un gran arquitecto, sino que fue un hombre de Dios, un enamorado de San José a propósito del mes de San José. Un hombre que tenía especial cariño por sus trabajadores, los que los acompañaron en la construcción, un hombre que no ve el sueño cumplido, pero que ahora se termina por fin porque ha sido un templo eterno. No es catedral, la catedral, la cátedra del obispo, la basílica del griego basilikos, casa del rey, es aquel templo por una importancia histórica, importancia espiritual, litúrgica, santuario, centro de peregrinación. Este es un templo de un valor artístico único, un referente en Europa, digamos, en este arte moderno y en este gigante que fue Antonio Gaudí como arquitecto de este templo dedicado a la Sagrada Familia nada menos. Y va a quedar como el más alto del mundo, 172 metros. Ya lo es, ya es el más alto. Es el más alto y creo que es muy lindo que en lo más alto esté la cruz
en lo más alto entre todos los templos del mundo, la cruz, porque la cruz siempre será para nosotros signo de redención, lo que era un signo maldito para el Imperio Romano, así ajusticiaban o ejecutaban los delincuentes, para nosotros es signo de bendición y signo de redención. En el pináculo de la cruz que acaban de poner, había una frase especial. Una inscripción, solo Dios, un solo Señor, un solo gloria al Santísimo, solo Santo, es algo así. Lo han colocado para mostrar que la gloria es solo para Dios. Padre, encontré un dato que me llamó mucho la atención sobre Gaudí, cuyo año Gaudí se inicia el 19, o sea, el día de San José, como usted bien lo ha dicho. Era enamorado de San José y fue un hombre de una vida aparentemente muy brillante, digamos, por su genio arquitectónico, pero una vida muy discreta, de mucha caridad y con seguridad que ahora que es venerable, con seguridad que lo veremos en algún momento como beato y como santo. Exacto, pero le iba a comentar un datico que encontré y que para muchas personas es como un enigma, el por qué. Y es que como seguramente muchos saben, y nosotros lo hemos comentado en este programa, a él lo atropelló el tranvía, ¿cierto? Y como vestía tan pobremente, entonces estuvo como varios días en la morgue sin que nadie supiese quién era. Hasta que pues seguramente cuando vieron que no aparecía por ningún lado, tuvieron que ir allá a la morgue y lo encontraron. Pero en el ataúd lo pusieron con el hábito de los servitas, de los siervos de María. Y mucha gente se pregunta, y no saben por qué, si él no era para nada un monje, algo así. No te sabría responder porque no conozco sobre esa anécdota que me parece muy interesante, pero sí hay algo que es determinante. Los grandes hombres y las grandes mujeres son personas de una simplicidad que raya en lo ramplón. Cuando uno ve profesores y ve alguno un poquito perfumado, un poquito agrandado, uno sabe que no hay tanta erudición, tanta sabiduría. La sabiduría va necesariamente acompañada de simplicidad, de sencillez. De Ratzinger, que yo admiré profundamente al Papa Benedicto XVI, pienso que fue un Papa incomprendido. Algunos decían que tenía la sabiduría de 10 profesores universitarios y la simplicidad de un niño que va a celebrar su primera comunión. Me gustó esa expresión y de Antonio Gaudí sí tenía ese dato de un hombre de una simplicidad, de una sencillez. Esos son los grandes hombres. No lo busques en la gente, no sé, esos influenciadores que hacen excentricidades, se visten de una manera estrambótica, se van a lugares rarísimos, se toman fotos, llaman la atención, se tiran de aviones, se montan un dron gigante, no sé qué. Ahí no está la grandeza humana. La grandeza humana camina muy de la mano con la simplicidad y la sencillez. Bueno, mejor dicho, esto que usted acaba de decir, simplicidad y sencillez, yo creo que usted se va a caer de su silla, Padre Carlos, cuando usted le pregunte quiénes son las Kardashian. Pues sé que han sido cantantes famosas o actrices, tengo entendido, son influenciadoras allá en los Estados Unidos, pero no tengo más información sobre ellas. No, me parece muy bien, Padre Carlos, es que usted no esté tan informado de las Kardashian. Pues yo nunca pensé que en este programa fuéramos a hablar de las Kardashian, porque ellas son como el sinónimo de todo lo light, lo superfluo, la vanidad extrema. No son cantantes, pero son como modelos, y, en fin, pero sí son influencers porque tienen todos los seguidores del mundo detrás. El caso es que una de las Kardashian, el Señor como que le tocó el corazón y entonces nos pareció bonito en este programa, ahora en este tiempo de Cuaresma, presentarles el testimonio de Khloe Kardashian. Pertenece a uno de los clanes más influyentes de Estados Unidos y del mundo entero. Los vestidos que utilizan en importantes eventos, sus apariciones histriónicas y un reality que ha revolucionado el mundo del entretenimiento ha hecho que cada declaración de las hermanas Kardashian sea de interés para el público. Y es que las últimas de Khloe Kardashian, la hermana mediana, han dado mucho que hablar. Amo mi fe, amo la espiritualidad y la creencia en aquello en lo que crees, con tanta fuerza que simplemente sabes que existe, sin necesitar nada más. Yo no necesito nada más, simplemente lo sé y lo creo profundamente.
De esta forma, Chloe declaraba que también cultiva su esfera más espiritual y su vida interior, y exponía la gran importancia que tiene su relación con Dios. Lo ha hecho en su podcast, llamado Chloe en el País de las Maravillas, en el que opina sobre diferentes temas de actualidad. Además, aunque creció en una familia cristiana practicante, fue en septiembre de 2003, fecha en la que su padre falleció, cuando su fe se tambaleó y comenzó un proceso de búsqueda interior. Como cuando mi papá murió, estaba muy enojada con Dios, muy enfadada, así que no fui la mejor persona. Luego recuerdo haber hecho un cambio en mi vida. Me rodeé de grandes amigos que iban a la iglesia. Entonces empecé a tener mi propia relación con Dios de una manera diferente. Ha recordado la importancia que tiene la oración en su vida. Sostiene que es la forma que tiene de comunicarse directamente con el Señor y está segura que escucha todas y cada una de sus peticiones. Sé que mis oraciones, cuando Lamar estaba en coma, fueron escuchadas por Dios, no hay otra explicación. Mi fe no vacila, sé que Él me escucha y voy a rezar sin descanso. Chloe es madre de 2 niños y es de las que piensa que la transmisión de la fe a sus hijos es fundamental para su educación, al igual que su padre, el famoso abogado Robert Kardashian, hizo con ellas en su día. Les estoy brindando fe y espiritualidad en casa, haciendo que una maestra de estudio bíblico venga a mi casa una vez por semana para enseñarles a todos los niños. Eso es realmente muy importante para mí. Chloe es una más de las cientos de celebrities que se suman a declarar en público que la fe es el pilar fundamental de su vida. Rosalía con su nuevo disco Lux, Justin Bieber o Daddy Yankee también se sienten así. Y por eso este es el momento de preguntarse, ¿está la fe de moda? Padre, me molesta eso de que si la fe está de moda, porque la fe no puede estar nunca de moda. ¿Cómo así? De que la moda es pasajera, caprichosa. Bueno, es el mundo. A ver, primero, tú me dijiste las Kardashian, yo dije, serán cantantes, sé que son celebridades. Bueno, son celebridades. Qué bueno que una celebridad reconozca el paso de Dios por su vida. Es común que la gente en una adversidad, en una prueba, busque de Dios, pero cuando uno está en el éxito, en el top del éxito material, en el top del reconocimiento humano, que digan con humildad y de alguna manera con una coherencia con la vida, existe Dios, necesitamos de Dios, Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. La fe es importante. Sé que estas influenciadoras, sin conocerlas mucho, permítame la expresión, influyen mucho en los estilos de vida de millones de personas, donde lo único importante será, no sé, el maquillaje, la ropa que llevas, la fiesta donde vas, el lugar exótico que visitas, la comida deliciosa en un restaurante Michelin. Ese mundo de frivolidad existe, pero es muy lindo y evangeliza mucho que una persona de estas pueda decir, siento la presencia de Dios. Y cuando tú misma me dices, yo conozco poco de ellas, que son unas hermanas que son seguidas por millones de personas y son influenciadoras. No, muy importante y muy bonito. Y en el fondo reconocer una verdad, todos necesitamos de Dios, todos. He visto muchos, me encantaba un programa, biografías, y uno veía tantas personas en el top del éxito económico, profesional, social, de fama, de prestigio, y esclavos de las drogas, esclavos de depresiones, esclavos de neurosis, esclavos de rupturas familiares o amargados por rupturas familiares, vidas rotas. Y yo decía, son pequeños dioses que ha hecho la sociedad de ellos, pero en el fondo son dioses profundamente desdichados. Padre, 2 cositas. La primera, y es que me preocupa cuando estas personas que son tan reconocidas hablan de Dios, ¿cierto? Porque hoy hablan de Dios, pero mañana cualquier cosa y ya después de que tienen a un público que la sigue y entonces cambian de opinión o no sé qué, también pueden hacer un gran daño, ¿no? Pero uno ve que cuando una persona en la cima del éxito habla de Dios, a veces hay un paso muy auténtico de Dios por su vida. No es simplemente una moda, no es una gaviota que no hace verano, una golondrina que no hace verano, sino que de verdad es el paso de Dios. El Señor se sirve de mil instrumentos para esto, y no, yo siento que el mundo tiene tal exceso de materialismo, tal exceso de hablar de riqueza, de hablar de éxito,
que el ser humano hoy más que nunca, y la Iglesia y los evangelizadores, tenemos una oportunidad de oro para mostrar el valor de lo que es otra dimensión del ser humano, su dimensión espiritual, una dimensión abierta a la trascendencia, que la vida no es solamente trabajar, no es solamente hacer, acumular dinero, y no es solamente tener bienestar material, que la vida es algo más que esto, porque la vida si es solo dinero y bienestar, al final se vuelve un absurdo y deja un profundo vacío existencial en lo profundo del ser. Padre, pero muy privilegiado el hombre o la mujer que pasen por esta vida como sobre nubes, todo bien, todo perfecto, seguidores, fama, viajes, todo lo que quieran, y además se ganan la vida eterna, ¿no? Sí. Y es muy meritorio, porque a veces la gente cuando tiene un poquito de fama, de mérito, lo hemos visto en sacerdotes, se volvieron un poquito famosos y luego dejaron el sacerdocio, se casaron con una mujer, no sé qué, y yo digo que pesar que el padre, un poquito de fama, lo desubicó. Aquí es perdón, padre, hicieron un daño enorme, sí, enorme, porque tenían sus seguidores. Sí, y se equivocaron. Aquí es muy meritorio que una persona del mundo completamente secular, del mundo, no sé, de las modas, del mundo de cierta frivolidad, lo ve uno, que diga, me he encontrado con Dios. Me parece que es muy bonito. Es el papel contrario. Los que hemos de hablar de Dios a veces nos secularizamos. Dios me libre. Yo nunca he pensado en dejar mi sacerdocio y quiero morir siendo sacerdote y amo mi fe católica y amo mi iglesia católica. Nunca he pensado en eso. Pero digamos, uno ha conocido líderes religiosos que el mundo los atrapó. Y eso es cambiar como la primogenitura. Yo digo que es el síndrome de Esaú. Esaú recuerda que es hermano de Jacob y cambió la bendición, la primogenitura como hijo hombre mayor, lo cambió por una sopa de lentejas. Y yo digo, bendito sea mi Dios, a mí me gustan las lentejas, pero yo no cambio a Dios por una sopa de lentejas. A él le pareció la gran cosa y Esaú se perdió. Es el síndrome de Esaú. Cambiar lo más grande a Dios por cosas del mundo no vale la pena. Exactamente, cambiar un mar por una quebrada. Pero bueno, Padre Carlos, hablando de influencer, el primer influencer fue un obispo en los Estados Unidos, muy conocido, Fulton Sheen, incluso se ganó un premio Grammy. Pues bien, hoy en Vidas que Inspiran hablemos de este muy famoso obispo. Su voz es familiar para muchos de los que la escuchan. And if Christ brought God's love to this earth, then he's got to show love even to the extent of giving his life. El Vaticano ha aprobado el proceso de beatificación del arzobispo Fulton Sheen, considerado por muchos como el primer influencer católico y una de las voces más importantes de la Iglesia del siglo XX. La noticia se dio a conocer el 9 de febrero a través del obispo Luis Tilca de Peoria, la diócesis en la que el arzobispo Sheen fue ordenado sacerdote y desde donde se inició su causa. La Catedral de Santa María de la Inmaculada Concepción en Peoria, Illinois, también es el lugar donde se encuentran los restos de Sheen. Sheen era ampliamente conocido como una personalidad de televisión muy popular, un pionero católico en el nuevo y cambiante panorama de los medios. De hecho, se convirtió en el primer obispo católico en ganar un premio Emmy. Fulton Sheen estaba muy adelantado a su tiempo en cuanto al uso de los medios de su época para transmitir su mensaje, ya fuera la radio o la televisión. Sin duda, adelantado a su tiempo. El arzobispo Sheen también encabezó un renacimiento de la fe en un mundo en medio de grandes cambios sociales, especialmente en Estados Unidos. Para muchos católicos, la voz de Sheen era como un grito singular en el desierto del secularismo. En muchos sentidos, él era como un Juan Bautista moderno, totalmente despreocupado por lo que la gente pensara de él. Sabía cuál era la verdad y la predicaba sin temor. Su pasión por la verdad y la fe católica se combinaba con un gran sentido de compasión y empatía por quienes sufrían la pérdida de fe o entraban en crisis espiritual. La diócesis de Peoria aún no ha confirmado la fecha ni el lugar para la misa de beatificación, pero es probable que se celebre a finales de verano o principios del otoño de 2026. Muchos católicos estarán atentos a más detalles sobre la beatificación de Sheen en las próximas semanas, y es probable que miles asistan a la misa en honor del siguiente paso del arzobispo hacia la canonización.
Así, parece que el premio Emmy del arzobispo Fulton Sheen palidece en comparación con su recompensa celestial. So the incarnation is not something that happened, it is something that is happening. Con la beatificación a la vista, la pregunta ahora es, ¿cuánto falta para que el arzobispo Fulton Sheen sea canonizado? Self-consciousness. Hago una corrección, yo le otorgué un premio Grammy y es un premio Emmy, el que se ganó el obispo Fulton Sheen. ¿Qué sabe más sobre este obispo, padre? Yo he tenido el gusto de seguir algo de sus reflexiones traducidas al español. Primero fue un gran orador. Empezó en el mundo de la radio, luego pasó a la televisión. Marcó los católicos de Estados Unidos en la década de los 50 del siglo pasado, década de los 60. Inclusive fortaleció mucho la fe de los católicos en un país que por colonización y por origen fue más protestante que católico. La fe católica hoy en Estados Unidos la tienen fundamentalmente por los inmigrantes latinos. Por eso hay una fuerza católica, pero si fuera por los americanos sería una iglesia muy limitada, habiendo fe católica entre los americanos. Pero fue un hombre de profunda vida interior, un contemplativo, un hombre que no le importó ser políticamente correcto, un hombre que entendió el papel de María en el plan de redención y enamorado de la Virgen, y nunca lo subió, nunca lo creció la fama, el prestigio. Él sabía que eso eran cantos de sirena que van y vienen, que el aplauso humano, como con Jesús, lo aplaudieron cuando entró triunfal un domingo de Ramos y lo crucificaron los 5 días en Viernes Santo, que no hay nada más efímero que las adulaciones humanas. Es un hombre que es un verdadero influencer para su época, con audiencias de hasta 30 millones de personas, 30 millones de personas en su época, que eso es una barbaridad, ya lo que decían cualquier influenciador católico, y fue un hombre con ese nombre muy propio, guardando las proporciones. Madre Angélica, fue una mujer completamente ortodoxa, políticamente incorrecta, enfrentó muchos desafíos aún dentro de la misma iglesia americana, y creo que en algún momento puede ser elevado a los altares. Digo con orgullo, tuve la alegría de celebrar 2 Eucaristías en vida de Madre Angélica en su lecho de enferma allá en Birmingham, Alabama, en Estados Unidos, y sentía yo, ella estaba en coma, ella estuvo en coma casi 15 años antes de morir, sentía yo cuando celebraba la Eucaristía con otras religiosas ahí acompañándola, que estaba frente a la vida de una mujer de Dios. Y cuando uno escucha o lee los escritos de Fulton Sheen, del obispo primer auxiliar de Nueva York, luego de Rochester, allá en Nueva York, uno siente que era un hombre de Dios, un hombre de vida interior, un hombre ungido, que no fue simplemente modelo de pantalla, sino que era un hombre de Dios. Él decía que sus guionistas eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelistas. Y me llama la atención, padre, que tenía la imagen de Nuestra Señora de la televisión. De la televisión, la Virgen María, esa advocación. Padre, usted no se le ocurre, padre, que tengamos aquí Nuestra Señora de la Internet. No existe. Podemos perfectamente, Nuestra Señora de la Internet me parece perfecto, y hay que concebirla bien. Así como que se concibió Nuestra Señora la Virgen de la Vida en Televida en su momento, que se organizó eso hace 25 años. ¿Y qué necesaria sería la Virgen de la Internet? De la Internet me parece que es un desafío, pero es así. El mundo nos ha cambiado, y también nos trajeron la inteligencia artificial, porque son desafíos que tenemos en el mundo de hoy. Exactamente, y si Dios lo permite, por algo será también, padre, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su asistencia en el programa, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado, a Ron Report por su servicio informativo, Amén Comunicaciones, y aquí en el Control Master, Adrián Maduro. Que tengan un resto de día muy feliz. Y de corazón para todos en este novenario de San José, que el patrono de causas imposibles interceda por todos.